Buenos días, feliz día para todos, Dios me los bendiga. Antes de iniciarle acerca del tema que yo les quiero comentar a ustedes, hablarles a ustedes, quiero que invoquemos al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ilumine, nos santifique, nos llene de sabiduría, nos llene de conocimiento, para que nosotros podamos interpretar esta palabra que es palabra de Dios. Digamos todos entonces: ven Espíritu Santo, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Entonces, lo que yo quiero hablarles a ustedes, lo que yo quiero comentarles a ustedes, es acerca de la importancia que debe tener un padre de familia acerca de su hijo en cuanto a la cuestión de fe, en cuanto a la cuestión de creer, en cuanto a la cuestión de amar la iglesia de Cristo y amar a Dios y amar a nuestro Señor Jesucristo. Aquí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, nos dice lo siguiente: al recordarte siempre en mis oraciones de día y de noche, doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como sirvieron también mis antepasados. Me acuerdo siempre de tus lágrimas y quisiera verte para llenarme de alegría, porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro de que también tú la tienes. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo es un discípulo de Pablo, es un seguidor de Pablo, es un joven que acompaña a Pablo en sus predicaciones. Entonces Pablo le dice que él está orando mucho por Timoteo, porque él vio en Timoteo un amor muy grande a Dios, un amor muy grande a Dios y un amor muy grande a Jesucristo. Entonces él le dice que él está orando mucho por él y que él se siente muy alegre y muy complacido de que él haya tenido tanto a su abuela como a su mamá, como las primeras personas que lo instituyeron a él en la fe de Dios. Ellos fueron los primeros que le hablaron a Timoteo acerca de Dios, acerca de los mandamientos, acerca de todo lo que Dios les impuso a ellos, acerca de cómo amar, cómo respetar y cómo adorar a Dios. Entonces dice por eso él le dice que él está muy feliz, muy contento, y que la abuela de Timoteo, que se llamaba Loida, y la madre, que se llamaba Eunice, estas dos personas se encargaron de la educación cristiana de Timoteo desde pequeño, desde niño. Dice que desde niño ellos le educaron a él en la educación de la fe, en que él aprendiera que desde pequeñito debería empezar a amar, adorar y respetar a Jesucristo y respetar a Dios. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo sepamos. La primera educación cristiana, después de que un niño se bautiza, recae en la familia. O sea, ya la responsabilidad no es de la iglesia, sino de la familia, de educar al niño en la fe desde pequeño. Entonces, cuando un niño se bautiza, en los primeros momentos de que el niño ya puede que ya balbucea, ya camina, ya escucha, ya retiene, ya habla, se le debe empezar a educar en la fe cristiana.
se le puede empezar a educar en la fe de Cristo, se le puede empezar a educar en amar a Dios y también se le puede educar en las Sagradas Escrituras. Mire cómo lo dice aquí el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14. Nos dice Pablo lo siguiente: tú sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido. Ya sabes quiénes te lo enseñaron. Recuerda que desde niño conoces las Sagradas Escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Entonces el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos tener siempre presente esa fe que nos enseñaron nuestros antepasados. ¿Quiénes fueron los primeros que nos inculcaron a nosotros la fe? Nuestros antepasados. ¿Quién eran los antepasados? Nuestros abuelos y nuestros padres. Ellos fueron los que nos enseñaron a orar, ellos fueron los que nos enseñaron a persignarnos, ellos fueron los que nos enseñaron a ir a la iglesia, a pedirle a Dios, a ir a la misa, a creer en Dios y a adorar y respetar a Dios. Ellos fueron los primeros que nos enseñaron a nosotros. ¿Qué fue lo único que les faltó a ellos habernos explicado a nosotros? Habernos explicado las Sagradas Escrituras. Entonces por eso aquí Pablo nos dice que Timoteo fue criado y fue educado en la fe desde pequeño, desde niño, que a él lo instruyeron en la palabra de Dios, que a él le enseñaron la palabra de Dios desde niño. Entonces él desde niño conoció a Cristo, conoció a Dios, conoció a la iglesia de Cristo, y eso es lo que nosotros debemos hacer también. Cuando el niño se bautiza y ya tiene conocimiento, o sea, ya tiene sus 2 o 3 añitos que ya empieza a hablar, debemos nosotros educarlo en la fe de Cristo, hablarle acerca de cómo persignarse, cómo rezar el Padre Nuestro, hablarle acerca de la Sagrada Escritura, hablarle acerca de Jesucristo, de lo que Jesucristo vino a hacer acá en la tierra por nosotros y de lo que nosotros debemos saber acerca de Jesús, de qué es lo que Jesús nos pide a nosotros que nosotros hagamos. ¿Para qué? Para que este niño se críe en un amor de Dios, en un ambiente de Dios. ¿Y qué va a pasar con este niño? Que el niño va a ser un niño muy obediente, muy educado y muy respetuoso hacia sus padres. Entonces Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios y dice, es útil para enseñar, reprender y corregir y educar en una vida de rectitud. ¿Cómo nos enseña la Sagrada Escritura a nosotros? Nos enseña primero que todo a comportarnos, a cómo debemos comportarnos ante los demás, cómo se debe comportar un niño con el papá, cómo se debe comportar un niño con la mamá, cómo se debe comportar un niño con su amigo, con su amiga, con los vecinos, cómo se debe comportar un niño cuando va a la iglesia, cuando va a la Eucaristía. Sí, todo eso nos enseña la Sagrada Escritura. Dice que nos reprende. ¿Cómo nos reprende? Por medio de la palabra de Dios, ¿cómo nos reprende? Por medio de las Sagradas Escrituras, ¿cómo nos reprende? Nos reprende en aquellos momentos en que nosotros digamos algo malo, algo que no le agrada a Dios. Por ejemplo, de pronto una mala palabra, de pronto una rabia, un disgusto, de pronto que estemos calumniando a otra persona, sí, que estemos hablando mal de ella. O sea, hay muchas cosas que nosotros debemos empezar a corregir. Entonces eso lo va a ir corrigiendo es la palabra de Dios. Entonces dice que nos reprende, dice que nos corrige. ¿Cómo nos corrige la palabra de Dios a nosotros? Muy fácil. Un ejemplo. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice a nosotros que no juzguen para nosotros no ser juzgados, que no
que perdonemos para nosotros ser perdonados. Entonces, si nosotros estamos juzgando a otra persona, la estamos calumniando, y de pronto esa persona nos hace un daño a nosotros y nosotros no somos capaces de perdonarla, entonces la Sagrada Escritura nos dice, mire que Jesucristo dijo que nosotros no debemos juzgar a nadie, que nosotros debemos perdonar a todo aquel que nos hace daño. Entonces nos está corrigiendo con la Sagrada Escritura. Y dice que es útil para educar. ¿Educar en qué sentido? Educarnos en la fe de Cristo, educarnos en la palabra de Dios, que nosotros empezamos a conocer realmente quién es Cristo y que empezamos a conocer quién es Dios, que conozcamos por qué nos bautizamos, que conozcamos por qué hacemos la primera comunión, que sepamos por qué hacemos el sacramento de la confirmación, que por medio de la Escritura nosotros sepamos por qué en la Iglesia Católica se dice que es la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, porque nosotros amamos a María, porque nosotros le pedimos a María, porque todas esas cosas, porque nosotros, todo eso nosotros, nos lo enseña a nosotros las Sagradas Escrituras. Entonces dice Jesucristo, dice Pablo, que al hacer todas esas cosas, nos va a llevar a una vida de rectitud, dice. Si nosotros hacemos todos estos pasos, de lo que nos enseña, lo que nos reprende, lo que nos corrige, lo que nos educa la Sagrada Escritura, si llevamos todos esos pasos, vamos a llevar una vida en rectitud. ¿Para qué? Para que Dios nos vea a nosotros con una capacidad y nos vea a nosotros preparados para hacer toda clase de bien. Entonces nosotros somos los primeros educadores de la fe. Tenemos que enseñarles desde pequeño a los niños acerca de la palabra de Dios. En vez de nosotros alcanzarle a un niño desde pequeño un celular para que él lo empiece a manejar, o llevarlo al televisor para que vean muñequitos, vean propagandas, vean novelas, vean todo eso lo que se ven, películas, todo eso. En vez de hacer nosotros primero eso, debemos hablarle acerca de Dios, hablarle acerca de Jesucristo, mostrarle películas que se refieran a Dios, educarlo en la fe de Dios, y verá que este niño se va a criar con un amor a Dios y con un respeto a Dios, y también con un respeto a nosotros como padres, a ustedes como padres, que ustedes se van a sentir agradecidos con Dios por llevar a ese niño tan hermoso que día a día que vaya creciendo en la fe, y se va a crear disciplinado, no se va a crear con una rebeldía, ni con una grosería, ni nada de eso. Entonces, esto es lo que yo quería hablarles a ustedes, padres de familia. Habla acerca de que la Sagrada Escritura sí nos habla que nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. Entonces, por eso es que un niño cuando llegue a hacer la primera comunión, ya debe saber, por ejemplo, por qué se bautizaron, qué beneficios recibieron con el bautismo, por qué es importante el bautismo, por qué un niño desde pequeño se debe bautizar. Todo eso lo deben saber ellos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo aprenden ellos? De parte de sus padres. Si un padre de familia no tiene conocimiento acerca del bautismo, realmente de lo que el bautismo abarca en todo, de los beneficios que el bautismo trae para un niño, pues él se debe acercar a la parroquia, ante un catequista, y decirle: mire, yo quiero educar a mi hijo acerca del bautismo, con todo lo que eso significa, con sus textos bíblicos, donde sí, predicarle la palabra de Dios, pero yo no sé. Entonces el catequista se encargará de darle a ustedes el material para que ustedes le puedan explicar a sus hijos acerca de el bautismo, de cómo amar a Dios desde pequeño, de cómo acercarse a Dios. Entonces, que tengan una feliz mañana, que mi Dios me los bendiga, tanto a padres como a niños, y los mantenga siempre firmes en la fe. Feliz día para todos.